Bien, en este video voy a explicar las causas que justifican la existencia del orden internacional privado para luego continuar con el objeto del derecho internacional privado. Las causas más importantes que justifican la existencia del orden internacional privado tenemos: en primer lugar, la innegable naturaleza cosmopolita y social del hombre, llamado como el ser del universo. En segundo lugar, tenemos a las relaciones económicas que han creado un verdadero comercio internacional entre personas de diferentes soberanías que buscan la integración tanto regional como mundial. En tercer lugar, podemos señalar a la existencia de una verdadera comunidad jurídica internacional. Es decir, cada vez es posible una interpretación jurídica más acertada de las relaciones jurídicas o de los intereses de las partes. Por otro lado, también tenemos al crecimiento de los medios de comunicación, que como ustedes conocen, han hecho desaparecer las fronteras jurídicas. Y finalmente, podemos mencionar a la diversidad de ordenamientos jurídicos privados y las constantes relaciones entre nacionales y extranjeros por diferentes tipos de vinculaciones. Por ejemplo, vinculaciones familiares, el matrimonio de una mujer ecuatoriana con un hombre español. Vinculaciones patrimoniales, la herencia de bienes en algún otro estado, o también la vinculación contractual, en el caso de contratos de compraventa internacional o de franquicia, por ejemplo. Con estos ejemplos y continuando con la exposición, podemos señalar que es necesaria la existencia y la aplicación del derecho internacional privado. Entonces, ¿cuál es el objeto del derecho internacional privado? Previamente a dar lectura a algunas definiciones de diferentes autores, es importante mencionar que existen dos concepciones respecto al objeto del derecho internacional privado. La concepción clásica, que es la más utilizada por la mayoría de los autores, y dice que el derecho internacional privado tiene por objeto la solución de conflictos de leyes, eligiendo la adecuada entre los ordenamientos jurídicos concurrentes. Y la concepción universalista, que señala que el derecho internacional privado no solo resuelve conflictos, sino que también regula las relaciones jurídicas entre individuos de distintos países. Esto realmente es difícil de adaptar, puesto que no existe un derecho uniforme universal. Como ustedes conocen, cada estado tiene su propia legislación, puesto que tienen sus diferentes factores políticos, económicos, sociales, culturales, etc. En esta presentación, en esta diapositiva, ustedes pueden leer algunas opiniones de diversos autores sobre el objeto del derecho internacional privado para estructurar su definición. Entonces, Vico, por ejemplo, señala que el derecho internacional privado es la rama del derecho privado cuyo objeto consiste en estudiar el régimen de las relaciones jurídicas en las que hay uno o varios elementos extraños al derecho local. Prado, por su parte, menciona que es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto determinar la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en los casos de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones o de dos o más leyes que reclaman su observancia. Weiss menciona que es un conjunto de reglas aplicables a la solución de conflictos que pueden surgir entre dos soberanías con ocasión de sus respectivas leyes privadas o de los intereses privados de sus nacionales. Arminjon dice que es el conjunto de reglas de cada legislación que en el caso de que las legislaciones, jurisdicciones, autoridades por las que se rigen normalmente ciertos sistemas jurídicos parecen ser simultáneamente aplicables, designan entre ellas las que soluciona la dificultad.
Niboyet, por su parte, dice que es la rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos de los que gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referentes al nacimiento o la extinción de los derechos y asegurar, por último, el respeto de estos derechos. Y finalmente, Bustamante menciona que es el conjunto de principios que determina los límites en el espacio de la competencia legislativa de Estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. Como ustedes pueden darse cuenta, existe un elemento fundamental que se repite en estas definiciones y es el elemento extranjero. Entonces, en todas las opiniones es importante que tomen en cuenta este elemento que coincide, que es fundamental para aplicar el derecho internacional privado, que es el elemento extranjero. En definitiva, podemos decir que en realidad no existen conflictos de leyes, sino apreciaciones diversas sobre un mismo hecho jurídico. Los conflictos interespaciales no son propiamente entre soberanías, sino entre personas de distintas nacionalidades. El derecho internacional privado comprende no solamente los conflictos de leyes, sino también los conflictos de jurisdicciones. Es decir, las materias del derecho internacional privado son conflictos de leyes y conflictos de jurisdicciones. El punto de partida para que el derecho internacional privado pueda dirimir conflictos de leyes y conflictos de jurisdicciones es la existencia de este elemento extranjero. Es importante que continúen con las actividades conforme el calendario académico, realicen las autoevaluaciones para reforzar su aprendizaje y bueno, eso, hasta la próxima.